Muy buenos días. El Señor esté con todos ustedes. Sé que hoy es día de Philadelphia Pray, ¿no, verdad? Es Filadelfia en casa. Muy bien, están bien atentos ustedes, mis hermanos, y de momento se quedaron así como diciendo, esto no es miércoles, no es viernes. Este es día domingo, día del Señor. Así lo hemos proclamado por mucho tiempo, aunque tiene sus implicaciones teológicas la palabra o la frase día del Señor, pero no vamos a meternos en problemas. Solamente quiero decirles que para nosotros este es un día muy importante y pertenece a nuestra liturgia. ¿Qué es liturgia? Bueno, liturgia viene del latín, que a su vez se deriva de una palabra en el griego. Y en términos así muy sencillos, quiere decir servicio público. La liturgia es el orden y la forma con que se realizan las ceremonias de culto en una religión, en una iglesia, en un grupo, en una asociación, etcétera, etcétera. Este término, liturgia, también puede utilizarse para hacer referencia al ritual o a las ceremonias o actos solemnes que no son solamente religiosos, también puede ser de tipo social, de tipo cultural. Liturgia es una palabra que indica que indica todo lo que se hace durante la celebración de una reunión o de un culto. Hablemos de culto porque estamos en una iglesia, aunque sea en casa. Este día es parte de nuestra liturgia. Ahora, cada congregación tiene su propia liturgia. La liturgia corresponde a los gustos, las preferencias, las oportunidades, las circunstancias, etcétera, etcétera. La liturgia puede cambiar. A lo largo de los años ha ido cambiando. Se puede modificar, se puede adaptar en cada país, en cada lugar, en cada pueblo. Se puede adaptar a muchas circunstancias. La liturgia cumple su papel importante en nuestras vidas, es muy importante, ya que nos ofrece identidad. Yo creo que eso es lo que más nos debe de identificar la liturgia en este momento, en este tiempo, ¿verdad? Necesitamos identificación. El pueblo de Israel era un pueblo bien identificado, era un pueblo, una nación que tenía una serie de liturgias tan exactas, tan puntuales. Entonces su identidad jamás se perdió, jamás se ha perdido. Esa liturgia se fue desarrollando con el tiempo, se fue afirmando con los años, incluso con los siglos. Cada religión y cada nación tiene su propia identidad y esa tiene mucho que ver con la liturgia. Usos y costumbres, quizá sería una palabra similar a liturgia. Mis amados hermanos, este día tenemos aquí en Filadelfia en casa, a través de estos medios de comunicación, una predicación que por título es precisamente el uso de los dones en la liturgia, ya que estamos en una serie de los dones espirituales, pero vamos a ver cómo los aplicamos en la liturgia. Permítanme entonces que lea la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 26 hasta el 33. Dice así la palabra de Dios. Primera de Corintios 14, 26 al 33. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si alguno le fuere
y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Mis amados hermanos, quiero enfatizar, quiero subrayar, miren el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Reflexionen, piensen, observen, miren lo que pasa alrededor. Y está hablando de una iglesia que se congrega. Ahorita no podemos congregarnos, pero cuando lo hagamos debemos tomar en cuenta esto. Y cuando lo hemos hecho, pues también lo teníamos en cuenta. Pero hoy es tiempo de recordar. ¿Qué hay pues cuando os reunís? Cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, etcétera, etcétera. Ahí habla de dones, los dones que vienen del Espíritu Santo, los dones que solamente Dios puede dar a través de su glorioso, de su poderoso Espíritu Santo que está con nosotros. Si habla alguno en lengua extraña, versículo 27, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, y comienza una serie de instrucciones, cómo debe de realizarse, cómo debe de vivirse esos dones. Eso es liturgia. Otra vez, el versículo 26 habla de los dones, pero a partir del versículo 27 nos habla de la práctica, la liturgia. Y en aquel momento en la iglesia de Corinto, pues se tenía que vivir de esta manera. Y hablamos de cierto orden, porque en realidad en Corinto había desorden. Pablo interviene para decir, debe haber orden. Muy bien, mis amados. Quiero mencionar algunas cosas que son muy puntuales, son muy a tiempo, precisamente para nosotros como iglesia pentecostal. Y quiero que veamos desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y se va a internar en el desierto, llegan a un monte, el monte Sinaí, y ahí se estacionan por 2 años. Durante ese tiempo Dios va a hablar con Moisés, con el pueblo, va a mostrar su gloria, su poder, se va a mostrar Él mismo como el Dios glorioso, el Dios poderoso, el Dios que obra milagros, el Dios eterno, el Dios que quiere hacer de Israel una nación santa, un pueblo único, un linaje real, el Dios que ha amado a Israel desde siempre y quiere formar con él una nación muy, muy especial. Entonces se va a mostrar, y el pueblo va a aprender a temer el nombre de Dios, y el pueblo va a aprender que donde está la presencia de Dios, ni siquiera se va a acercar. Tiene que guardar completo respeto, un respeto absoluto, porque el Dios de gracia, el Dios poderoso, el Dios eterno es santo, santo, santo. Y el pueblo de Israel va a aprender que debe de ser santo como su Dios. Fíjense ustedes que en algún momento veían solamente cómo caía el fuego sobre la montaña, veían cómo salían relámpagos, como si el monte estuviera haciendo una erupción, cómo temblaba la tierra, se sentía, era tremenda la presencia de Dios. Cuando hablaba se oían truenos poderosos. Moisés sube al monte en medio de ese panorama. El pueblo dice, sube tú, Moisés.
y no queremos ni ver, y se inclinaban a tierra porque no querían ver el fuego, la luz que salía de ahí. Moisés se atrevió a entrar ahí y ahí recibe las tablas de la ley, los 10 mandamientos y una serie de instrucciones que están escritas en el libro de Éxodo. Allí Dios da instrucciones de cómo hacer el tabernáculo. Allí es ordenado que el pueblo traiga ofrendas. Ahí es ordenado que el pueblo trabaje para la obra de Dios, que el pueblo mismo construya con sus propios recursos un tabernáculo en donde Dios va a mostrar su gloria permanentemente a través de los muebles santificados que van a estar adentro de ese tabernáculo. Una mesa para los panes de la proposición, un candelabro de 7 brazos, un altar del incienso donde va a arder, donde se va a quemar incienso para perfumar la casa, una serie de cortinas completamente gruesas y que apartaban en total silencio y quietud un cuarto al que se llamaba el lugar santísimo, en donde había solamente una caja de madera cubierta totalmente de oro y cuya tapa era también de oro puro, el propiciatorio, y sobre esa tapa estaban 2 querubines con sus alas extendidas el uno frente al otro para cubrir la gloria de Dios. Eran símbolos, todos esos eran símbolos, desde el atrio, desde el lugar santo y culminando en el lugar santísimo. Cada uno tenía su propio uso y Dios da instrucciones. Vean ustedes cómo desde ahí comienza una liturgia que el pueblo tiene que cuidar, tiene que someterse en obediencia a esa liturgia para que Dios se manifieste continuamente en el pueblo. En donde quiera que estará el pueblo, tiene que llevar el tabernáculo, y en donde quiera que está el tabernáculo, allí se tienen que observar estos principios de obediencia, de santidad. Y cada vez que el pueblo participa en esa liturgia, entonces Dios se va a manifestar. Había una familia especial, la familia de Aarón. Ellos eran los sacerdotes y los sacerdotes tenían que ir a la cabeza en la celebración de toda la liturgia. Eran acompañados por una multitud de levitas, hombres que descendían de Leví y que pertenecían a esa clase selecta porque Dios los seleccionó precisamente para realizar todas las tareas del tabernáculo y posteriormente del templo, el templo de Salomón. Solo los sacerdotes podían entrar a ministrar en el lugar santo. Los levitas eran todos aquellos que realizaban la labor de apoyo. Eran los hombres, principalmente los hombres que eran casados, que tenían su familia y que tenían la obligación de sostener a su familia y de guiarlos principalmente en el camino de Dios. Esa era la liturgia en el pueblo de Israel. El pueblo que hacía, observaba, pero también varias veces Dios le manda decir por medio del profeta, en este caso Moisés y posteriormente otros profetas. ¿Saben qué le decía al pueblo? Purifíquense, porque vamos a hacer una celebración, una convocación santa. Purifíquense es la palabra. ¿Qué era purificarse? Era durante algunos días abstenerse de alimentos, de relaciones sexuales, abstenerse de gustos, abstenerse de ciertas prácticas que no son malas, que no son pecaminosas, pero que al ser parte de nuestras necesidades corporales, humanas,
se vuelven un tanto contaminantes y Dios exigía que estuvieran purificados. El pueblo debería estar purificado 7 días o 14 días, purificándose, lavados con agua, la ropa limpia, todo ordenado en cada casa. Los mismos animales eran sometidos a ciertas disciplinas que eran parte de esa purificación para que Dios se manifestara. Bueno, tal vez no era para que Dios se manifestara, sino para que pudieran participar en esa manifestación de Dios. Entonces los sacerdotes hacen una cosa, los levitas hacen otras cosas, y el pueblo participa de esa manera, purificándose. ¿Qué más era el llamamiento para el pueblo? Guarden el reposo necesario. El día de la santa convocación, el pueblo tenía que guardar reposo, se abstiene de trabajar. No era el día sábado, precisamente, eran muchos días. El sábado era de cada semana, pero había ocasiones en que eran varios días que tenían que estar así, sin dedicarse a trabajar, sin realizar las tareas domésticas, solamente disfrutar, por así decirlo, la presencia de Dios. Eso, mis hermanos, era la labor del pueblo. Así es que cada congregación tiene su propia liturgia, sí, pero el pueblo de Israel tenía su propia liturgia, y esa propia liturgia del pueblo de Israel tenía todo esto. Había elementos físicos, pero había elementos humanos. Y dentro de los elementos humanos estaba la purificación. Dentro de los elementos humanos estaba la obediencia, porque no era como ellos querían realizar la liturgia, era como Dios lo había ordenado, y hay que observar obediencia. Aparte de la obediencia y de la purificación, tenía que observarse una exactitud, ser minuciosos, detallistas. No podían hacerlo como ahí se va, no. Tenían que hacerlo de una manera exacta. Había exactitud entonces. Pero hay algo que me llama la atención. Descubro en la palabra de Dios que un día unos jóvenes sacerdotes que fueron a ministrar delante de Dios ofrecen fuego extraño. Ese fuego extraño, mis amados, yo no sé de dónde salió, no sé a qué se refiere la palabra de Dios al decir fuego extraño, pero lo que me llama la atención es la palabra extraño. Y esa palabra extraño quiere decir que no es lo que Dios ordenó, que no es lo que se acostumbraba, que ellos quisieron ser innovadores, que ellos quisieron meter algo nuevo, que estaban cansados quizá del ritualismo, que estaban cansados de esa costumbre de hacer todo igual siempre, que estaban cansados ya de hacer lo mismo y querían hacer algo nuevo. Me supongo que algo así estaba sucediendo. Ofrecen fuego extraño, dijeron es fuego, pero no era el que Dios ordenó, y cayó fuego del cielo y fueron consumidos. Salió fuego del altar, en ese mismo momento fueron consumidos. A Aarón se le prohíbe llorar por sus hijos. No les llores a tus hijos. ¿A qué se referirá esa parte? Por el contexto, yo he descubierto que esa parte, no les llores a tus hijos, es decir, no le llores al que desobedecía a Dios y por desobediente sufre un castigo. Ponte del lado de Dios. Declara con tu voz y declara con tu actitud y declara con tus hechos que Dios es justo, que obró justamente y que a Él sea la gloria, porque esos muchachos al desobedecer cayeron bajo el juicio de Dios. Entonces dile gloria a Dios, porque Dios es justo. Dios hizo lo que tenía que hacer, castigó al malvado. Y no les estés llorando a tus hijos porque le estás diciendo Dios, ¿por qué lo hiciste? No le reclames a Dios cuando hace algo
con justicia, y Dios siempre, siempre es justo. Hay una escena que me ofrece cierta luz al respecto, cuando el rey David va huyendo de su hijo Absalón, porque Absalón se rebeló y quería el reino, y David prefirió huir. Había perdido fuerza moral y fuerza militar, y había perdido mucha autoridad David a causa de sus maldades y de sus pecados. Así es que huye. Casi nunca vemos a David huir de nadie ni de nada, pero aquí va huyendo. Absalón lo va persiguiendo. Joab, dentro de unos días, Joab llega con David y le dice: mi rey, te informo que tu hijo Absalón, el rebelde, ha muerto. Joab, muy orgulloso, como todo militar, cuadrándose y diciendo: el enemigo ha muerto, mi señor. Y David, cuando oye eso, era su hijo. Absalón era su hijo. Y David lloró amargamente: mi hijo Absalón, Absalón, hijo mío, ¿por qué te...? Y empieza a llorarle a Absalón. Y Joab se acerca molesto y le dice: mi señor, no llores al rebelde, porque el pueblo que da su vida por ti lo está sintiendo como una traición. Son mis palabras, pero ustedes lean el pasaje. Y David tuvo que dejar de llorarle a su hijo y tuvo que decir con su actitud real: mi hijo murió por rebelde. ¡Wow! Y esto lo vemos en las leyes de Moisés. No le llores a tu hijo. Si tu hijo es rebelde, glotón, borracho, es pendenciero, es grosero, entrégalo a los ancianos y muera lapidado. No le llores, porque era un rebelde. ¡Wow! A Dios hay que respetarlo y hay que ponernos de su lado cuando Él hace juicios. Mis amados hermanos, todo esto es parte de una liturgia que corresponde a la adoración a Dios. No es en sí la adoración. La liturgia es un conjunto de ritos, de rituales. Por ejemplo, el bautizo, el casamiento, las bodas, la presentación de niños, la Santa Cena, el día en que nos reunimos, la hora en que nos reunimos, la manera de comenzar el culto. Algunos dicen: pónganse de pie y vamos a hacer una oración de intercesión. Algunos otros dicen: pónganse de pie y vamos a cantar al Rey, ofrézcanle un aplauso al Señor. Eso es parte de una liturgia. Eso es parte de una costumbre que se va desarrollando en una congregación, en un grupo. Los entierros, cuando alguien muere, los funerales, ¿verdad? Entierros, funerales. Todo esto forma parte de nuestras liturgias y que obedece a ciertas reglas tácitas o explícitas. Y recuerden, cada grupo, cada nación, cada iglesia puede desarrollar su propia liturgia, aunque muy parecida muchas veces. De hecho, en el caso de las religiones, la liturgia es muy, muy estricta y se celebra de acuerdo a ciertas reglas. En algunas religiones estas reglas son bien establecidas, de manera que llegan a ser universales, llevan a ser casi al 100% idénticas. Es decir, que en cualquier parte del mundo se hace lo mismo, el mismo día, la misma hora, las mismas palabras, las mismas fechas, las mismas celebraciones, tienen el mismo mobiliario, la misma forma de decorar y arreglar el templo, tienen la misma forma del templo, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver, eso son usos y costumbres, es una liturgia. Pero la liturgia llega a ser parte de la adoración, porque la adoración, yo estuve viendo una palabra, es un poquito difícil de pronunciar, pero más o menos es así: proscuneo. Esa es adoración. ¿Qué quiere decir proscuneo? Proscuneo quiere decir ir hacia y besar.
No me dice quizá nada, pero sí me dice que uno tiene que ir a los pies de Jesús, a los pies de nuestro Señor, abrazarlo y besarlo con mucho amor, con mucho respeto y con mucha devoción. Ya aplicando la palabra adoración, de eso estoy hablando, se refiere precisamente a una obediencia plena y total al Señor, un amor profundo y una reverencia grande, tremenda al Rey de los Reyes, al Señor de los señores. Eso es un reconocimiento a su señorío, es un reconocimiento a su grandeza y a nuestra bajeza, a que Él es Dios poderoso y nosotros somos solamente polvo. Él es Dios, Él es Rey y yo solamente soy un mendigo, necesito de Él. Nunca me he creído aquello que muchos dicen, Dios necesita de ti. Dios no necesita ni de mí ni de nadie, porque Él es Dios. De hecho, Jesús les dijo a sus discípulos un día, bueno, no a los discípulos, a los sacerdotes, cuando decían, cállalos, cállalos, porque estaban diciendo, Hosana, Hosana al Hijo de David. Jesús les dice, si estos callan, las piedras hablarán. Hermanos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué somos nosotros? Somos polvo de la tierra, somos como la hierba del campo, como la flor que en la mañana florece y en la tarde se marchita. Nos acabamos pronto. No va a quedar nada de este cuerpo. Un día se va a terminar todo para mí y para todos nosotros. Todo mundo, aún los escépticos, aún los que no creen en ningún Dios y aún los que no se humillan delante del Santo, saben que un día van a morir. No quedará nada de nosotros. ¿Puede el Dios poderoso, el Rey, necesitar algo de sus criaturas? Nada, absolutamente nada. Si me entrego a mi Señor, si me humillo ante mi Señor, es porque Él es Dios, es porque Él es Rey, porque Él es mi Señor, porque Él es mi Rey. Así es que eso es adoración, una obediencia plena, total, un respeto total. Ahora, hubo otra escena tremenda. En el libro segundo de Samuel se registra la muerte de Uza. Era un hombre levita, supongo yo, que junto con otros sacerdotes y levitas, por órdenes del rey David, van transportando el arca de Dios en una carreta nueva guiada por toros que nunca habían cargado otra cosa. La carreta tropeza, brinca, y el arca de Jehová está a punto de caer. Uza se atreve a detenerla con las manos y automáticamente cae fulminado. Inmediatamente murió. Y David detuvo todo el festejo y todo el cortejo, todo lo detuvo y dijo, caramba, ¿qué está pasando? Dejen aquí esto, guarden el arca con cuidadito en la casa de Obed Edom y nosotros vamos a investigar qué está pasando. Y bueno, David descubre por la enseñanza de los sacerdotes que no estuvieron ahí para decirlo desde el principio y hubieran evitado la muerte de Uza, ¿verdad? Pero le dicen, es que el arca debe ser transportada en los hombros y no en un carro. Cuando se hacen las cosas no como Dios lo ordena, sino como nosotros pensamos que es mejor, entonces, mis amados hermanos, entonces no salen bien, echamos a perder las cosas. Y bueno, cuando David aprendió
a hacer las cosas como Dios quiere, y cuando los sacerdotes decidieron cargar en sus hombros, como decía la ley de Moisés, el arca, entonces todo salió bien y la gloria de Dios se manifestó. Esa parte de la liturgia indica que nos puede o nos debe costar trabajo. La obra de Dios debe ir sobre nuestros hombros. No podemos depender de elementos fuera de la palabra de Dios. Admiro mucho cuando los líderes han aprendido a tocar puertas en diferentes instancias para obtener ayuda, para construir un templo, para el colado de la nave principal, y van y tocan puertas y le piden a un candidato y le piden a otro, y bueno, yo los admiro porque son bien aventados, ¿verdad? Y van y tocan puertas y con fe dicen voy a obtener los recursos, y van obteniendo recursos. Pero admiro mucho más a hombres de Dios que no dependen de esos recursos y que solamente dependen de la oración. Todo lo que hacen es porque se han humillado delante de Dios, de rodillas, de noche, de rodillas de día, de rodillas a toda hora, clamando, intercediendo, pidiéndole a Dios. Y cuando lo hacen así, le están diciendo al Rey, al Señor: dependo de ti, mi confianza está en ti, mi fe espera en ti. Y Dios abre puertas, y Él puede abrir la puerta que Él quiera, puede abrir las puertas del mismísimo infierno, y puede usar a los mismos demonios para bendecir a su gente, a sus siervos. Lo puede hacer porque Él es Dios. Pero el hombre jamás debe de ir a tocar esas puertas. El hombre solamente debe clamar al Rey y Señor, Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús. Mis amados, si aquellos hombres lograron ver la gloria de Dios y vieron milagros poderosos, solamente con obedecer, solamente con purificarse, solamente con prepararse en santidad, solamente con clamar al único Dios, solamente con obedecerle y con seguir sus reglas tan sencillas, tan al alcance de todos, solamente con cumplir lo que Dios decía, solamente de esa manera vieron la gloria de Dios. Vieron cómo descendió fuego del cielo, vieron cómo se abrió el mar, y vieron cómo se abrió las aguas del río, y vieron cómo caía alimento del cielo, y cómo llegaban las aves, las codornices a su alcance para comer carne, y vieron cosas tremendas, maravillosas, leprosos sanados, paralíticos que se levantaban, aleluya, ciegos que recibían vista, muertos que resucitaron, porque fueron capaces solamente de obedecer aquellas sencillas reglas. Tal vez algunas costaban trabajo, pero vieron la gloria de Dios. Lo digo de esta manera: si aquellos hombres, obedeciendo algunas sencillas reglas, al practicar la liturgia, y esas reglas son santidad, obediencia, purificación, exactitud, detallistas, fueron capaces de agradar a Dios, fueron capaces solamente de ponerse del lado de Dios, declarando que Él es el Señor, que Él es Dios y que Él es justo en todo lo que hace. Si haciendo eso vieron la gloria de Dios, ¿qué no pasará con nosotros? ¿Qué no veremos nosotros si somos capaces de obedecer tal y como ellos? Y fíjense, no estoy hablando de cumplir esas reglas que eran difíciles o serían difíciles para nosotros en pleno siglo XXI. No, estoy hablando de algo que es interno: obediencia y santidad, ponerse del lado de Dios, declarar
la gloria para Dios, cada momento, en cada acto de nosotros. Si somos capaces de eso, pero además Dios nos ha dado la llenura del Espíritu Santo, nos ha dado su palabra como guía, nos ha dado el recurso de la oración que nos hace poderosos, nos ha dado los dones del Espíritu Santo. ¿Qué no veremos si aquellos hombres obedecieron simples reglas humanas al alcance? ¿Qué no veremos nosotros si somos capaces de utilizar los dones en nuestra liturgia? La liturgia puede cambiar, los dones nunca cambian. Los principios nunca cambian, obediencia y santidad. La gloria para Dios, siempre, 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 pongámonos del lado de Dios, humillémonos delante de Dios, declaremos que Él es justo en todo lo que hace, veremos cosas maravillosas. El apóstol Pablo por eso dice, Dios nos ha dado dones, hay que practicarlos, hablar en lenguas, interpretar las lenguas, hablar profecía, discernimiento, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, todos los dones, milagros, sanidades, todos los dones, pero con el orden en la liturgia, dirigidos por el Espíritu Santo, sin desorden, porque a Dios no le agrada. Obedientes hasta lo más no, o hasta más no poder, declarando a Dios como el Señor y no nosotros, como dice el Salmo, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria, la alabanza. Mis amados hermanos, podemos ver la gloria de Dios en estos días, claro, en nuestra casa. De hecho, ahí nos está mandando el Señor, ahí a esa casa, ahí donde están ustedes, mis hermanos, allí en todas estas casas, en todo Puebla y en todo el mundo, allí Dios se quiere mover, allí Dios va a hacer milagros. ¿Qué liturgia puede haber en nuestra casa? ¿Hay Biblia? ¿Hay oración? ¿Hay ayuno? ¿Hay orden y respeto por el mensaje de la palabra de Dios? ¿Hay orden y respeto en el momento de cantar alabanzas al Señor? No deje que un grupo musical de internet está cante y cante y cante por usted. Usted cante, hágalo bien, hágalo para la gloria de Dios. ¿Qué liturgia puede haber en nuestra casa? Todo esto que a Dios le agrada. Humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque los dones están fluyendo, los dones están fluyendo, los dones, la gloria de Dios está fluyendo ahí en su casa, ahí en mi casa, ahí en todas estas casas, en todos los lugares donde es invocado el nombre del Señor, ahí están fluyendo los dones, Mantengamos el respeto, mantengamos la obediencia, seamos limpios y puros y Dios se va a manifestar en nuestras casas. ¡Aleluya! Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús, yo te ruego por cada uno de estos hogares, Filadelfia. Te ruego, Señor, porque en cada lugar donde celebramos Philadelphia Pride, esos días de oración, nos integremos todos, Señor, porque tú vas a oír desde el cielo y tú vas a derramar tu gloria y tu poder y vamos a ver milagros, vamos a ver a nuestros hermanos por los que estamos orando, los vamos a ver sanos. Y todas aquellas personas que escriben pidiendo una oración, algunos no los hemos conocido en persona, pero han creído que tú puedes responder a nuestra oración si mantenemos unidad, si mantenemos obediencia, respeto, santidad, si somos pulcros, si declaramos que tú eres el Señor. Con nuestros actos y con nuestras palabras veremos tu gloria, veremos tu gloria, veremos tu gloria. Que en cada familia, Señor, si se ha de desarrollar una liturgia, que sea para la gloria de tu nombre, que sea en obediencia, que sea en unidad con tu Espíritu Santo, en cada tiempo que tenemos con
Philadelphia Kids, Pray Filadelfia, Filadelfia en casa, los foros, Filadelfia, Señor, y aún todos los programas que salen de todos los predicadores, de todos los pastores e iglesias que están en línea, Señor, que la gloria se manifieste hoy y siempre en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Aleluya, 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 aleluya. ¿Qué no veremos nosotros si aparte de la obediencia, la pureza, la santidad, el orden, el respeto, también vemos los dones del Espíritu Santo que el Señor en su gracia y su misericordia nos ha dado? Dios los bendiga, mis amados hermanos. Vamos adelante. Amén.